Americana de Semiología Endocrina, en la cual vamos a desarrollar los síndromes hipofisarios. Vamos a hablar de los síndromes de hiperfunción y vamos a tocar algo de los síndromes de hipofunción. Esa es la división que nosotros debemos tener en mente y además tomar en cuenta que al estudiar la hipófisis, lo que tenemos es el hecho de que debemos además estudiar los síndromes que ocupan espacio, se llama. Es la presencia de adenomas en la hipófisis y que producen sintomatología. Entonces, son básicamente tres aspectos que estudiamos: los síndromes de hiperfunción, de hipofunción y los síndromes que ocupan espacio. Bien, vamos a indicar entonces, ¿me dan un comprendido, por favor? ¿Se ve, se oye? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la hipófisis es una glándula que se encuentra en la silla turca. La silla turca es una formación ósea que está debajo del cerebro y tiene una parte anterior, tiene una parte posterior. Acá está el seno esfenoidal, que es un lugar vacío, lleno de neumatizado, lleno de aire, y por encima de la silla turca existe una membrana. Esta membrana separa a la hipófisis de la parte inferior del cerebro. Generalmente esta membrana está en íntima relación con lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico, como ustedes recordarán, son una serie de fibras nerviosas que recogen los estímulos de la retina y en el quiasma óptico se entrecruzan. Es decir, las fibras que recogen del ojo derecho, de la retina del ojo derecho, se cruzan las partes interiores y estas van hacia la zona oftálmica del lóbulo posterior del cerebro, y cuando existe un crecimiento de lo que es la hipófisis, entonces suele dañar el entrecruzamiento del quiasma óptico y da lesiones en la visión, como son las cegueras, ya sea cuadrantopsias o hemianopsias, y esto nos orienta a saber qué parte de la hipófisis ha crecido y está dando. Existe a través de esta membrana, que es una membrana que se llama supratentorial, por ahí pasa el tallo hipofisario, y el tallo hipofisario está conectado con lo que es el hipotálamo. Entonces, a través del tallo hipofisario, que es altamente irrigado, pasan la conexión entre el hipotálamo y la parte anterior de la hipófisis o la adenohipófisis, y también las hormonas que se producen en el hipotálamo, como son la antidiurética y la oxitocina, a través y gracias al tallo hipofisario, las células que producen estas hormonas
de la neurohipófisis atraviesan esta membrana supratentorial y llevan hormonas a la neurohipófisis, que es un depósito hormonal, y entonces para que de acá salga a circulación lo que es la oxitocina y la antidiurética. En resumen, podemos decir de manera esquemática que el hipotálamo produce unas neurohormonas que son estimulantes de las hormonas de la adenohipófisis, excepto la prolactina, que la dopamina que se produce a través de esta frena la secreción de la prolactina. En cambio, a nivel de la neurohipófisis, lo que sucede es que las hormonas se producen en el hipotálamo y viajan a través del tallo hipofisario, se acumulan en la neurohipófisis y cuando es necesaria, cuando existen los estímulos en el cuerpo necesarios para la secreción de la antidiurética o de la oxitocina, entonces se segregan y parten de acá. Si hubiera una lesión a nivel del tallo hipofisario, entonces no pasarían las hormonas estimulantes de la adenohipófisis, no pasaría la dopamina o la hormona frenadora de la prolactina y no pasarían las hormonas que se han formado para la neurohipófisis, la antidiurética y la oxitocina. Cuando existe por fractura de la base de cráneo, existe una sección del tallo hipofisario, entonces hay una hipofunción antehipofisaria, un aumento de la producción de la prolactina, pero a nivel de la neurohipófisis está capacitada para, si existe una sección del tallo hipofisario, la antidiurética y la oxitocina salen directamente del hipotálamo hacia el cuerpo. Entonces recuerden estos detalles que les voy diciendo, que existen en el hipotálamo hormonas estimuladores de la secreción de la adenohipófisis, existe la dopamina o llamado PIF también, que quiere decir factor inhibidor de la prolactina, PIF, P-I-F, y que frena la secreción espontánea de las células lactotrofas de la adenohipófisis. Y la producción de oxitocina y de oxitocina y de ADH, de la antidiurética, se producen en el hipotálamo, viajan a través del tallo, se acumulan como depósito en la neurohipófisis y de acá salen al resto del cuerpo. ¿Qué pasa entonces si existe una sección del tallo hipofisario? Hay una hipofunción o un hipopituitarismo, pero la secreción de la neurohipófisis de alguna manera se mantiene. Y en el hipopituitarismo por sección o aparición de tumores como el craneofaringioma, que puede aparecer a nivel de la entrada al hipotálamo, y entonces puede haber un impedimento del viaje de las hormonas del hipotálamo hacia la adenohipófisis, excepto en la prolactina, que cuando hay impedimento, más bien se produce una hiperprolactinemia. Entonces, tenemos la relación de la hipófisis, que básicamente es
es 1 centímetro por 1 centímetro su tamaño, o sea, 10 milímetros por 10 milímetros. Y es importante conocer la silla turca porque cuando existe aumento de tamaño, ya sea de la adenohipófisis, porque no hay aumento de tamaño de la neurohipófisis o lóbulo posterior, pero cuando hay adenomas en la adenohipófisis, existen adelgazamiento de estas partes óseas, ¿no? Ya sea de la parte posterior de la silla turca o de la parte anterior, y a veces existe pues penetración de tejido hipofisario hacia el seno esfenoidal. Entonces, esa es la parte mecánica o estructural que se tiene con la hipófisis. Ahora pasaremos a la parte funcional hormonal. Entonces, la adenohipófisis secreta básicamente la adenohipófisis, la hipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis, secreta 6 hormonas peptídicas y que son importantes para la vida. Antiguamente se creía que la hipófisis era el centro hormonal del cuerpo y que no había más cosa, y que estas eran las encargadas de la vida y del desarrollo del ser humano. Así tenemos la hormona de crecimiento, que como ustedes saben es la encargada de poder desarrollar el tamaño de las células del cuerpo, y a través de la hormona de crecimiento se manejan los distintos factores de crecimiento, tanto de piel, de tejidos internos del cuerpo, del hueso, etcétera, etcétera. Entonces, la hormona de crecimiento, a través de otros compuestos que son los factores de crecimiento, epidermoide, factor de crecimiento tisular, etcétera, son aquellas que estimulan el crecimiento y desarrollo del tejido, de los tejidos del cuerpo. La corticotrofina, bueno, generalmente estas hormonas se manejan por sus siglas o por sus, simplemente hormona de crecimiento, por ejemplo, se la conoce como la HGH, por ejemplo, ¿no? Por sus siglas. La corticotrofina o ACTH es aquella hormona de la adenohipófisis que controla el funcionamiento de la corteza suprarrenal. La tirotrofina o TSH es aquella que está regulando la función tiroidea. La corticotrofina o el control de la corteza suprarrenal pues controla la secreción de los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales, que los hemos visto. Han visto también ustedes ya la acción de la hormona tiroidea, y la tiroides es básicamente el control metabólico del cuerpo, ¿no? El control metabólico. Si bien a través de la corteza suprarrenal se segregan elementos del funcionamiento energético, como es la glucosa, en la tiroides lo que hace es, está a cargo de la producción de calor del cuerpo. Entonces la TSH o tirotropina es la encargada de del control de la glándula tiroides, de las hormonas T3, T4 y por ende T3 libre y T4 libre. La prolactina es una hormona que se segrega, que interviene en el trabajo de la producción láctea en la lactancia materna, y además la prolactina te controla el trabajo de las gonadotrofinas, de la hormona estimulante de los folículos o FSH y de la hormona luteinizante o LH, para
controlar todo el mecanismo de la reproducción. Entonces, la prolactina, la FSH y la LH están a cargo de la parte reproductora del ser humano. La hormona de la neurohipófisis, las hormonas de la neurohipófisis son las hormonas antidiuréticas que está a cargo del control del agua del cuerpo, del líquido del cuerpo. Si bien la aldosterona indirectamente controla la cantidad de líquido del cuerpo, sin embargo lo hace a través de la reabsorción de sodio. En cambio, la hormona antidiurética solamente controla por el riñón la entrada y o sea, la reabsorción de agua de manera, o sea, y tiene unos osmoreceptores en el cuerpo, receptores osmóticos, que cuando el paciente entra en hiperosmolaridad, la antidiurética se segrega y el riñón recoge más líquido y disminuye la diuresis. La hormona antidiurética, junto con todo el mecanismo de los mineralocorticoides o aldosterona, controlan entonces líquido y electrolitos del cuerpo. Y la oxitocina es una hormona de la neurohipófisis que se segrega por estímulo de la lactancia, es decir, cuando está en periodo de lactancia o la madre o la mujer empieza con la succión de los pezones, se segrega oxitocina. Y esta oxitocina es la encargada de la secreción de la leche materna, porque la producción de leche está dada por la prolactina más los estrógenos. La prolactina y los estrógenos producen leche y la oxitocina es la encargada de la contracción de los conductos galactóforos que hace que se segregue la leche. Bien, entonces tenemos rápidamente ya las células de la adenohipófisis, que son las somatotrofas, que están encargadas de la secreción de la hormona de crecimiento o HGH, que estimula el crecimiento corporal. Las corticotrofas o la hormona adrenocorticotrofa o ACTH, entonces estimula la secreción de mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos por la corteza suprarrenal. Las tirotrofas, hormona estimulante de la tiroides o TSH, estimula la secreción de las hormonas tiroideas de la glándula tiroides, como son la T3 y la T4. Las gonadotrofas producen la secreción de la hormona estimulante de los folículos o FSH y la hormona luteinizante o LH. Hay que recalcar que la FSH es la que produce la maduración de tanto de los ovocitos como de las espermatogonias. O sea, la FSH es la encargada de la estimulación, desarrollo, crecimiento, maduración de lo que son espermatozoides y ovocitos. En cambio, la LH es la que controla la secreción de las hormonas gonadotróficas, como son el estradiol y la testosterona, ¿no? La LH interviene de manera específica en el pico de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario. El cuerpo lúteo es el encargado de mantener la progesterona, que es encargada de la producción, o vamos a decir, del enriquecimiento del endometrio para que exista la nidación o el desarrollo del
del huevo, o sea, del óvulo fecundado, y entonces se produce el desarrollo del nuevo ser. Y las lactotrofas o prolactina, que estimula la secreción y la producción de leche, sobre todo en la producción junto con los estrógenos. Luego tenemos el sistema porta hipotálamo hipofisario. Esto quiere decir que existen hormonas que están en control de lo que es el hipotálamo con la adenohipófisis. Y esto hace que Esto hace de que exista un control neurohormonal en el cuerpo, es decir, estímulos que llegan al sistema nervioso se traducen en estímulos del hipotálamo con la producción de las hormonas liberadoras de las hormonas de la adenohipófisis. Estas hormonas liberadoras o inhibidoras en el caso de la dopamina, ¿no?, se secretan en la eminencia media. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicos controlan la secreción de la adenohipófisis y el hipotálamo dispone de regiones específicas que controlan la secreción de estas hormonas liberadoras o inhibidoras. Entonces nosotros tenemos que el paso lo hace a través del tallo hipofisario y van a estimular a las distintas hormonas. Así tenemos que la TRH, que se llama, es la hormona liberadora de TSH o de tirotrofina, cuya sigla es TRH, ¿no? Es un péptido de 3 aminoácidos, estimula la secreción de la TSH por la adenohipófisis. La hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, que es la misma para la FSH y para la LH. La hormona liberadora de la corticotrofina o CRH es la que estimula la liberación de la ACTH para el trabajo de las células de la corteza suprarrenal. La GHRH es la hormona que libera la liberación de la hormona de crecimiento o HGH, que es esta. Y existe una hormona que inhibe la secreción de las distintas hormonas y sobre todo de la hormona de crecimiento que se llama la somatostatina, ¿no? Pero inhibe fundamentalmente a la hormona de crecimiento, sin embargo, también actúa sobre el resto de las hormonas e inhibe la secreción de la TSH, FSH, LH a través de esta que es una reguladora, la somatostatina. Y lo que habíamos dicho, el PIF, que acá le llaman PIH, pero es el PIF, que es la dopamina, que es la hormona inhibidora de la secreción de prolactina. Y nuevamente les digo que si se corta la comunicación hipotálamo-hipófisis, entonces la hipófisis empieza a producir prolactina de manera desmesurada. Y entonces la relación del trabajo de la neurohipófisis está dada por la producción de la oxitocina y de la hormona antidiurética que están producidos en los núcleos hipotalámicos, el núcleo paraventricular y el supraóptico, que son dos núcleos donde se producen la oxitocina y la ADH. Estas viajan a través del tallo hipofisario, se acumulan en la neurohipófisis y la
antidiurética, la ADH, entonces se segrega gracias a estímulo y control de los osmoreceptores, receptores de la osmolaridad de la sangre, tanto a nivel del corazón, existen en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente corazón y riñón. Y en cambio la oxitocina es la que se segrega en el supraóptico y es la que se segrega cuando viene el periodo expulsivo del parto o cuando se estimulan los pezones para la lactancia. Bien, vamos a hablar sobre los cuadros de adeno-hipofisarios. Entre aquellos vamos a hablar, porque se ha hablado ya, por ejemplo, del aumento de secreción de la ACTH, que son cuadros de hipercortisolismo secundario. Acá vamos a hablar dos cuadros fundamentalmente, el aumento de producción de la hormona de crecimiento y el aumento en la secreción de la prolactina. Así tenemos que la acromegalia y gigantismo son dos cuadros que se producen por el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, que generalmente se da por la presencia de adenomas productoras de la hormona de crecimiento o situaciones de estrés que estimulan la CRH, o sea, la hormona hipotalámica productora de hormona de crecimiento. Pero para que se produzca acromegalia, sobre todo, tiene que sí o sí haber un adenoma hipofisario productor de hormona de crecimiento. Antes se hablaba que las células productoras de las hormonas antihipofisarias eran o acidófilas o basófilas, de acuerdo a su tinción. Ahora se sabe que en la adenohipófisis existen células especializadas. En los libros antiguos todavía van a hablar de lo que son los adenomas acidófilos y basófilos. Eso ya no se utiliza en la actualidad. Ahora directamente se habla de adenomas que producen hormona de crecimiento y los adenomas que producen las distintas hormonas de la adenohipófisis. Si el adenoma o la hiperproducción de hormona de crecimiento ocurre durante la infancia, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, se produce el gigantismo. En cambio, si este adenoma empieza a funcionar después del cierre de los núcleos óseos de crecimiento, se produce la acromegalia. Acromegalia quiere decir partes terminales grandes, ¿no? Entonces tenemos cuadros primarios en los cuales hay adenomas o células productoras sin control de la HGH, de la hormona de crecimiento, entonces que no pueden ser controladas por la somatostatina, y entonces aumenta la producción de hormona de crecimiento que llega al hígado y se produce el estímulo de la producción de esta otra hormona que se llama IGF-1, que es una hormona parecida a la insulina, productora de este factor de crecimiento. IGF-1 quiere decir Insulin-like Growing Factor 1. Lamentablemente todo esto se ha popularizado, las siglas de palabras en inglés. Entonces, IGF-1 es la que estimula, la hormona de crecimiento estimula al hígado para la producción de IGF-1, Insulin-like Growing Factor 1, y esto es el que va a modular
y estimular a todos los factores de crecimiento del cuerpo. Y cuando hay este aumento, sobre todo después de la infancia, después del cierre de los núcleos de crecimiento, entonces crece el tejido óseo, crece el tejido, los tejidos de la piel, de los subcutáneos, etcétera, etcétera. Y el paciente llega a fallecer fundamentalmente por lo que es una insuficiencia cardíaca, por crecimiento del corazón y donde las válvulas no crecen y por lo tanto se producen insuficiencias valvulares y por insuficiencia respiratoria, es decir, toda la mucosa del tracto respiratorio aumenta de volumen, de espesor y entonces el paciente entra en cuadros de insuficiencia respiratoria, que no hay no hay manera de poder de crecer. Otro cuadro también puede ser el exceso de producción de hormona de crecimiento extrahipofisario, que de igual manera por tumores que se producen por fuera de la hipófisis, por ejemplo, células pancreáticas o linfomas iatrogénicos, etc., se produce un estímulo de la hormona de crecimiento que va al hígado, produce IGF-1, la IGF-1 produce estimulación de los factores de crecimiento a nivel de todo el cuerpo. También puede existir un exceso de la hormona estimuladora de la hormona de crecimiento y es un exceso de producción hipotalámica de la GHRH, o sea, de la hormona estimulante de la hormona de crecimiento, lo cual hace que evidentemente se produzca mayor hormona de crecimiento, mayor producción de IGF-1 y mayor estímulo de factores de crecimiento de todo el cuerpo. Generalmente también puede ser producida esta GHRH de manera ectópica en el carcinoide bronquial, tumor de células pancreáticas, cáncer de células pequeñas de pulmón y otros, etcétera, etcétera. Entonces, fisiopatológicamente podemos decir que el hipotálamo recibe estímulos del cerebro o de distintas partes del cuerpo y esto hace que se segregue la GHRH o se controle con la somatostatina y viaja a través del tallo hipofisario la GHRH, estimula la producción de GH, de hormona de crecimiento en la hipófisis anterior, que van al hígado en la producción del PIF, que controla el crecimiento muscular, óseo, etc. Y también la hormona de crecimiento, en cierta medida, de manera directa, estimula a estos factores de crecimiento. Entonces, la secreción de la hormona de crecimiento, o GH, se produce cuando existe una producción sostenida e inapropiada. Quiere decir que normalmente la secreción de la hormona de crecimiento está regulada tanto por la IGF-1 como por la somatostatina. Pero cuando el tumor o el tumor adenoideo o el adenoma está ya en la hipófisis, entonces la hormona de crecimiento se segrega de manera continua. Tan es así que cuando nosotros en el laboratorio vamos a buscar la etiología o qué es lo que pasa con la hormona de crecimiento, normalmente nos encontramos con valores bajos de la hormona de crecimiento. Cuando nosotros dosificamos HGH, o sea, hormona de crecimiento hipofisaria,
en la mañana, en ayunas y demás, la hormona de crecimiento tiene un valor menor a 1 nanogramo. Pero si encontramos valores altos de 2, 3, 4, tenemos ya la sospecha de que hay una secreción sostenida e inapropiada de hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento a nivel metabólico aumenta la glucosa plasmática, aumentan los ácidos grasos libres, disminuyen los aminoácidos plasmáticos porque se los utiliza como en la formación de glucosa a nivel del hígado y aumenta la urea plasmática. A nivel de los condrocitos o de las células de los núcleos de crecimiento, aumenta la captación de glucosa de los condrocitos, aumenta la síntesis proteica a nivel del hueso, síntesis de ADN, síntesis de condroitinsulfato, es decir, aumenta el crecimiento óseo. A nivel de riñón, páncreas, intestino, pulmón, corazón, aumenta la síntesis proteica y por lo tanto aumenta el tamaño y el número celular de estos órganos y todo se hace más grande. A nivel del tejido adiposo también disminuye la captación de glucosa por el adipocito, pero aumenta la lipólisis y disminuye la adiposidad. A nivel del músculo hay una disminución de la captación de glucosa porque la hormona de crecimiento es diabetogénica, es decir, induce para que los aminoácidos vayan al hígado para que se pueda formar glucosa, pero esto es con la finalidad de tener mayor glucemia y que el cerebro y el corazón puedan captar de manera adecuada glucosa para su funcionamiento. Y el resto de los tejidos disminuye su captación de glucosa, ¿no? Entonces podemos decir que hay una hiperglucemia, resistencia a la insulina, una acción diabetogénica o diabetes mellitus del grupo 3, engrosamiento de la mucosa bronquial y hay una cardiomegalia. Estas dos son la causa de muerte de estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Somáticas, agrandamiento de partes distales, gigantismo, prognatismo o el hecho de que la mandíbula se vaya hacia adelante, mala oclusión de los dientes, ¿no? Es decir, los dientes se separan y además no existe buena oclusión de la arcada dentaria superior e inferior. Aparece el síndrome de túnel carpiano, que es un dolor que aparece a nivel de la muñeca por crecimiento del tejido que existe de los tendones a ese nivel, con atrapamiento de nervios, del nervio mediano, y lo que produce un dolor con el movimiento de los dedos que se llama el síndrome del túnel carpiano. Existen acroparestesias o hormigueos de las partes distales de las manos y los pies. Hay una hipertrofia de los huesos frontales, como se ve acá, hipertrofia de huesos frontales, una miopatía proximal o debilidad de los músculos en su trabajo. Luego tenemos una nariz ancha, ¿no? Bulbosa o agrandada, y pueden aparecer cifosis o jorobas. Existe la facies acromegálica típica, en la cual nosotros vemos un cabello grueso, un cabello seco, vemos aumento de los arcos supraciliares y los poros de la piel están agrandados, agrandamiento de la nariz y de las alas de la nariz, engrosamiento de los labios, ¿no? Macroglosia, separación de los dientes, prognatismo o crecimiento hacia adelante del maxilar inferior
y orejas un tanto más grandes. Esto es lo que se conoce como la facies acromegálica. Aparte de eso, pueden haber desviaciones de hueso, aparición de cifosis, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos en la acromegalia es un agrandamiento, ¿no?, de lo que son las manos y de los pies. Este es un dato que es motivo de consulta de estos pacientes porque viene y dice, doctor, ya el anillo que me ponía ya no me entra, ya no. O el anillo que lo llevo de matrimonio no me sale. Y entonces vemos que son manos anchas, son manos torpes, ¿no? Y también se quejan porque han aumentado el número de calzados. Sus pies se hacen más grandes, ¿no? Ese es uno de los principales motivos de consulta, que con el pasar del tiempo, en pocos meses, va creciendo las manos y van creciendo los pies. Y ya ustedes podrán ir leyendo todo el resto de agrandamiento de los órganos, ¿no?, tanto de la estructura del cuerpo como de los órganos internos del cuerpo, donde fundamentalmente nos interesan las manos, los pies, las facies, y luego posteriormente lo que ocurre es que el corazón crece rápido, pero las válvulas no. Y entonces se producen cardiomegalia con insuficiencia cardíaca por insuficiencia valvular. Y no es de una sola válvula, sino son prácticamente de las 4 válvulas del corazón, lo cual lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Si a eso le sumamos que la mucosa del árbol bronquial o de la vía respiratoria se engruesa y disminuye el paso del aire, hay un síndrome de insuficiencia respiratoria más insuficiencia cardíaca, es el motivo de muerte de estos pacientes. Entonces, rápidamente, lo que ya hemos visto, hay manifestaciones dermatológicas, cardiovasculares, con hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, respiratorio con cuadros de apnea o narcolepsia, metabólicas, como ya se ha dicho, endocrinas, porque hay trastornos en la mujer del ciclo menstrual, hay galactorrea espontánea, disminución de la libido en ambos sexos, impotencia, bocio, y por el efecto del tumor hay un compromiso del campo visual con una hemianopsia bitemporal. También puede haber parálisis de los nervios craneales, cefaleas, ¿no? El apoyo diagnóstico es la medición de las hormonas de crecimiento. La hormona de crecimiento se frena por efecto de la hiperglucemia. Por lo tanto, si nosotros tenemos una hormona de crecimiento basal por encima de 1 nanogramo mililitro, siendo sus valores normales de 0,1 a 0,2, y están en 2 o 3 nanogramos, nosotros realizamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Quiere decir que le damos al paciente 75 gramos de glucosa y medimos glucemia, insulinemia y hormona de crecimiento. Con esta prueba, la glucemia subirá mucho. La insulina también subirá porque la hormona de crecimiento produce resistencia a la insulina. Pero la hormona de crecimiento no bajará. Quiero decir que basalmente tenemos una glucemia de 120, una insulinemia de 20 o 25 miliunidades y una hormona de crecimiento aproximadamente de 4 o 5 nanogramos. Con esta prueba lo que hacemos es frenar la secreción de la hormona de crecimiento. En tanto se
tras la sobrecarga oral de glucosa, tendremos un estímulo de la glucemia, que se producirán valores parecidos a la diabetes, aumento de la insulina, pero la hormona de crecimiento no se moverá. Si nosotros tenemos hormonas de crecimiento cercanas a 1 y les sometemos a la prueba de estímulo de tolerancia a la glucosa, la hormona de crecimiento caerá a valores de 0,1 o 0,2, indicándonos de que no existe alteración. Entonces podemos decir que la prueba de frenación de la hormona de crecimiento se la hace con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual la hormona de crecimiento, si es normal, tendrá que bajar a valores menores a 1. En cambio, si no es normal y hay un adenoma productor de hormona de crecimiento, entonces el valor permanecerá en 5, 6, 7 nanogramos. Y también haremos pues la determinación de la IGF-1, que se correlaciona con los valores de hormona de crecimiento, y la IGF-1 o esta hormona es más estable y permanece alta, ¿no? Gracias al estímulo de la hormona de crecimiento. Antes se llamaba la somatomedina C, ¿no? Actualmente ya nosotros la conocemos como la IGF-1. Las concentraciones de IGF-1 persistentemente elevadas son señal de acromegalia. Y a nivel de imagen, pues haremos tomografías o resonancias enfocadas hacia lo que es la hipófisis. Bien, vamos a hablar de este otro síndrome, que es el síndrome de amenorrea, galactorrea y de hiperprolactinemia. La amenorrea se produce por bloqueo de la acción de la FSH y LH y produce una ausencia de menstruación en cualquier momento de la vida de la mujer, ¿no? En el momento de la aparición de la menarquia hay una amenorrea primaria, y si es después, años después, se produce una amenorrea secundaria. La amenorrea secundaria es ausencia de menstruación más de 90 días consecutivos, o sea, 3 meses. El sitio de origen del órgano afectado, o sea, la hiperprolactinemia, afecta fundamentalmente a nivel de hipotálamo, hipófisis, frenando la secreción de la GnRH, que es la hormona estimulante del hipotálamo, estimulante de la FSH y de la LH, o actúa también a nivel ovárico, según el nivel de gonadotrofinas circulantes. Las alteraciones anatómicas del aparato reproductor pueden dar defectos anatómicos congénitos, alteraciones anatómicas adquiridas. Hay un estado de anovulación crónica, ¿no?, que pueden ser también de causa genética o adquirida. La alteración de la función ovárica, hay una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Estas son producidas por causas centrales, es decir, aumento de la prolactina a nivel hipofisario. Son afecciones hipotalámicas o hipofisarias que se producen y pueden ser adquiridas también. El diagnóstico que se hace es un análisis y sobre todo ver el funcionamiento del aparato genital. Si las menstruaciones son normales, lo más seguro es que no exista, digamos, una falla a nivel central, y habrá que buscar causas de amenorreas secundarias temporales. Entonces nosotros tenemos que el funcionamiento del aparato genital, que se expresa por las menstruaciones, si es anormal, ¿no?, podría ser por falta de útero, o puede ser, si el útero está presente,
puede ser por himen imperforado, septo vaginal transverso o ausencia congénita de la vagina. Entonces, el diagnóstico de la amenorrea, básicamente, nosotros tenemos que apuntar hacia alteraciones orgánicas o alteraciones funcionales, ¿no? Medimos la prolactina, medimos la FSH-LH y también podríamos medir la TSH. En la prolactina, si está elevada, tenemos que hacer un estudio de la silla turca para ver si existen anormalidades que nos lleven a la presencia de un tumor hipofisario. Si la silla turca es normal y la hipófisis es normal, pues deberemos enfocar nuestro diagnóstico hacia hiperprolactinemias funcionales, como es el uso de anticonceptivos. Si la prolactina es normal, entonces nosotros iremos hacia lo que es el estudio de la FSH y de la LH, ¿no? En este caso, si son normales o bajas, debemos hacer unas pruebas de estímulo en las cuales nosotros valoraremos el comportamiento de la progesterona que nos lleve hacia la anovulación crónica en el síndrome de ovario poliquístico. Si estas hormonas FSH y LH están elevadas, habría que ver por alguna razón el ovario no está mandando las hormonas frenadoras de la FSH-LH como son los estrógenos, ¿no? Y en el varón sería la testosterona. Y también podríamos explorar el funcionamiento de la función tiroidea que puede darse y pueden alterar la secreción de las gonadotrofinas. La manifestación clínica más aparente es la galactorrea, que puede tener distintos aspectos. Puede tener un aspecto lechoso o puede tener un aspecto sanguinolento o puede tener un aspecto lechoso menos blanco, vamos a decir, o de leche diluida, ¿no? En este caso nosotros vamos a poder ver a través de la aparición de este signo, pues entraremos al estudio de lo que es la secreción de la prolactina a nivel del cuerpo. La hiperprolactinemia, entonces, es una afección en la que la persona tiene un nivel más alto normal de la hormona de la prolactina. Esto ustedes saben que fisiológicamente ocurre en el periodo de lactancia de la mujer, ¿no? Y los signos y síntomas que llevan o traen consigo la hiperprolactinemia es una amenorrea, oligomenorrea e infertilidad. Hay una falla en la ovulación. Otros signos y síntomas son cefaleas o alteraciones de la vista. Por efecto de la disminución de los estrógenos, puede haber aumento de la acción de los andrógenos o hirsutismo y falta de acción de los estrógenos a nivel vaginal, hay una sequedad vaginal. Entonces nosotros tenemos que fisiológicamente la prolactina o más bien la FSH y la LH están suprimidas, están abolidas, esto lleva a una anovulación y el aumento de la prolactina a una secreción de leche y esto hace de que la dopamina también esté disminuida, por lo tanto la secreción de prolactina se hace descontrolada. Entonces, el diagnóstico es por la anamnesis, el examen físico, exámenes complementarios, donde dosificamos fundamentalmente la prolactina, que no debe pasar de 18 nanogramos por mililitro, ¿no? También podemos determinar la HCG, que es la hormona que nos indica la presencia o no de un embarazo.
y también la dosificación de FSH-LH para ver si la prolactina está afectando la secreción de las gonadotrofinas. A nivel de imagen, pues tenemos la resonancia magnética, pero fundamentalmente en casos de hiperprolactinemia es la dosificación de prolactina y que son valores por encima de 18 y cuando son productores de adenomas están por encima de los 70 nanogramos, 100 nanogramos, porque cuando existen valores entre 30 y 40 nanogramos, generalmente son hiperprolactinemias funcionales. Muy bien, hasta acá vamos a quedar entonces y nos veríamos el día miércoles.